¿Qué tal? Yo soy José Otero de Pepe Manolo Tutoriales y en esta ocasión vamos a hablar del tema de los ohms. Responderemos las preguntas más frecuentes y en general hablaremos del correcto uso de los ohms y sus diferentes configuraciones. Esperemos que les guste el video. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Pues el día de hoy tenemos un programa algo largo, pero la verdad es que va a ser bastante interesante ya que vamos a resolver bastantes dudas que surgen a través de los ohms. Les recomiendo mucho que se queden hasta el final del video porque vamos a hablar no solamente de los ohms, sino de muchas preguntas que han surgido como cuántas bocinas conectar a un amplificador, qué tipo de arreglos hay, ¿no? Si es serie, si es paralelo, serie paralelo, y no solamente vamos a hablar de ellos, sino que vamos a poner ejemplos reales, o sea, vamos a conectar las bocinas y vamos a ver qué pasa en cada arreglo. Entonces les recomiendo que se queden hasta el final. Ya sé que va a ser algo largo, pero como les digo, merece la pena. Entonces vamos a empezar. Lo primero, ¿qué es la resistencia? Bueno, la resistencia es la oposición de una bocina al paso de corriente de un amplificador. Así nada más. Digamos que la bocina tiene una resistencia, ¿vale? El amplificador es casi lineal, o sea, también maneja una resistencia o impedancia de salida que se le llama, pero la verdad es muy baja, casi pasa de largo, y eso llega a su vez a la bocina, y la bocina es la que ya le genera una resistencia al paso. Por ende, mientras más baja sea esa resistencia, pues más flujo de corriente va a haber y más fuerte va a sonar, pero obviamente pues todo tiene sus consecuencias, ¿no? Ahora, ¿hay diferencia entre resistencia e impedancia? Pues sí, la verdad es que se miden de manera diferente. O bueno, al menos tienen parámetros diferentes, porque la resistencia únicamente mide la magnitud, pero lo que es la impedancia mide magnitud y fase. Son dos conceptos diferentes y se aplican de manera diferente también. Por eso cuando hablamos de impedancia, no siempre lo más correcto es medirlo con un multímetro. Como les comento, abarca medidas diferentes. Por eso muchas veces tenemos esa variación que no nos cuadra. O sea, la bocina dice 8 ohms, nosotros medimos y pues no nos da los 8 ohms. O sea, como que varía, ¿no? Pero es por eso, porque la impedancia se mide de otra manera. Ahora, los valores son más o menos parecidos. Tampoco es de que estemos haciendo una medición incorrecta, porque no. O sea, en ese caso estamos midiendo la magnitud, que es correcto. Pero la impedancia abarca también la fase, ¿vale? Que son conceptos diferentes. Desafortunadamente aquí no tenemos un osciloscopio que nos mida la fase y la magnitud. Ahí sería una medición correcta de impedancia. Pero bueno, en este caso simplemente tenemos un multímetro y lo que vamos a medir es magnitud, nada más, ¿vale? Pero como les comento, o sea, no es una medida errónea, pero tampoco es 100% exacto. Otra pregunta frecuente es ¿cómo medir los ohms de un bafle? Pues es tan sencillo como medirlo con un multímetro en escala de ohms a la salida de las bornas, desde ahí se mide. Pero digamos que la medición es entre correcta e incorrecta, o sea, puede valer para hacer los arreglos y conectar al amplificador, pero no siempre la medida es la más correcta. Ahora les explico por qué. Una medida correcta sería abrir el bafle y desmontar cada una de las bocinas y medir por separado, ¿vale? Cada bocina medirla por separado y después ver qué arreglo tiene, porque en el crossover pueden hacer una unión en serie o en paralelo y eso afecta. Cuando nosotros medimos después del crossover es una medida y si medimos antes del crossover esa es la medida correcta. Ahora les explico por qué. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que conectan el filtro del agudo y miden con el multímetro y resulta que no mide nada, o sea, es como transparente. Y eso tiene una explicación, porque al poner el capacitor ya pierde lo que es la carga resistiva y se convierte en una carga capacitiva, lo cual para el multímetro pues es como que transparente, como si no hubiera nada. Ahora eso influye cuando estamos haciendo la medición de los ohms total. Pues sí, no. O sea, si queremos ir con el ohmeaje correcto, pues sí hay que respetar eso. O sea, si tenemos una unidad de 8, aunque tenga el filtro, pues estamos uniendo en paralelo con el buffer, por ejemplo, y ahí en teoría debería de haber bajado a 4. Pero si nosotros medimos ahí, pues siguen siendo los 8 del buffer, ¿no? Porque ese está directo y esa es la medición que está tomando. Pero a nivel impedancia, sí que hay una carga
que representa ese agudo. Pero como les digo, nosotros simplemente estamos tomando una medida, que es la resistencia. Y la impedancia ya abarca más medidas. Por eso les comento que no es lo mismo la resistencia que la impedancia, ¿vale? Y la impedancia de salida final ya abarca todos los componentes que tenga el bafle, incluyendo los que tienen filtros, los que tienen bobinas. Todo eso se convierte en una impedancia final, la cual, como les comento, con un multímetro pues no se puede medir. O sea, es imposible. Entonces, ¿es correcto hacer esa medición en el bafle y que nos diga que son 8 ohms o 6 ohms? Pues sí, para fines prácticos claro que vale. Y lo conectamos al amplificador y va a sonar. O sea, no hay ningún problema. Bueno, se preguntarán entonces, ¿cómo mido los ohms? Bueno, pues ahí les dejo un videito. Bueno, vamos a ver cómo medimos los ohms en una bocina. En sus especificaciones, esta bocina nos dice que es a 8 ohms. ¿Vale? Igualmente aquí en la parte de atrás siempre nos lo dice. Pero bueno, como bien sabemos, no siempre lo que marca aquí es lo que realmente está saliendo por la bobina. Entonces lo mejor es medirlo directamente. Aquí en este caso yo coloco en sus borneras el multímetro y vamos a ver qué medida nos da. Ahí está. Más o menos 5 ohms. Bueno, ahora bien, si nos vamos al manual de la bocina, que esta es la 18 Sounds 15 MB700, aquí lo tenemos. Fíjense, aquí nos está diciendo que tiene una impedancia de 8 ohms, pero nos da una segunda medida, ¿vale? Que es esta, que es la impedancia mínima. Y como pueden ver, nos dice que es 5.6 ohms a 25 grados. Esto es porque a mayor temperatura sube el ohmeaje, ¿vale? Y a menor temperatura baja. Pero bueno, esto de las temperaturas lo vamos a ver más adelante para que se den cuenta cuándo disminuye y cuándo aumenta. Pero bueno, el dato que quiero que vean es de que a pesar de que es de 8 ohms, no va a marcar los 8 ohms, ¿vale? Va a marcar esto, y esto depende mucho de la temperatura. En este caso a mí me está marcando, ahora mismo me está marcando 4.9, como pueden ver. Entre 4.9 y 5 ohms. Y bueno, aquí no lo muestra, ¿vale? Que puede marcar hasta 5.6 ohms. En este caso está marcando un poquito menos, pero bueno, es seguramente por el desgaste que ha tenido esta bocina, que tiene pues más de 15 años. Tienen que tener en cuenta que esos factores afectan mucho a la bobina. El número de años que tenga la bocina trabajando, cómo se ha trabajado, si se ha cuidado, si no se ha cuidado, si ha estado expuesta a humedad. Todo eso son factores que varían. Pero bueno, al punto que quiero llegar es que la mejor manera de medir una bocina es con un multímetro. Y no siempre es por lo que nos dice, que es de 8 ohms. Pues no, como pueden ver no es de 8 ohms, es de 5 ohms. Otra pregunta muy frecuente es, ¿por qué las bocinas dicen 8 ohms y cuando las medimos resulta que no son 8 ohms? Que son 5, que son 6... 6.5, 5.5. Bueno, eso lo ocupan mucho por cuestiones comerciales, ¿no? Porque si realmente pusieran los 8 ohms, las bocinas sonarían más bajito, ¿vale? Ahora, si las ponen a 5 ohms, por ejemplo, nosotros la conectamos y la probamos con una de 8 ohms y obviamente la de 5 ohms va a sonar más fuerte. Entonces decimos, mira, esta es mejor. Pues sí y no, porque recuerden que al momento de unir nosotros las bocinas para hacer un arreglo en serie o en paralelo, pues ese ohmeaje va a repercutir. Entonces por eso es también importante la medición después del arreglo para saber qué carga le estamos mandando al amplificador. Pero ahora, regresando a la pregunta original, hay varias razones también, ¿no? Digamos que los manuales siempre nos remiten a una impedancia nominal y a una impedancia mínima, que supuestamente es tomada en un ambiente controlado a una temperatura determinada, ¿no? Que normalmente son 21 grados, más o menos. Entonces en el manual está muy bien especificado. Por ejemplo, nos dice que tiene una impedancia nominal de 8 ohms, pero tiene una impedancia mínima a 21 grados, por ejemplo, de 5 ohms. Por eso cuando miden una bocina, pues no siempre son los 8 ohms. Y eso casi es en todas las bocinas. Donde sí he encontrado que respetan el ohmeaje es en bocinas nacionales. Tipo Crack, Harden, JZG.
la verdad es que ahí sí que respetan el ohmeaje. O sea, uno las mide y son los 8 ohms. Pero por ejemplo, bocinas como 18 Sound, como Eminence, Vital Pro, esas bocinas que supuestamente son de marca, nunca miden 8 ohms, siempre miden menos. Y eso es precisamente por las cuestiones comerciales que les comento, ¿no? Ahí les voy un ejemplo. Imagínense que comparamos dos bocinas con especificaciones muy similares, pero una es Harden, de marca nacional, y la otra es una 18 Sound, italiana. La 18 Sound pues vale como unas 6 veces más que la Harden. Vamos, la comparativa es un poco injusta porque los materiales que ocupa una italiana pues son bastante mejores que la nacional, ¿no? Pero en rendimiento casi son iguales. Se podrían decir que no hay tanta diferencia. Ahora, la diferencia radica en los ohms. Ahí es donde siempre sale perdiendo la nacional. ¿Por qué? Porque la nacional sí respeta el ohmeaje. Uno la mide y son 8 ohms. Ahora la 18 Sound la medimos y marca 5 ohms. Entonces ahí hay una diferencia notoria. Cuando las vamos a probar, decimos, mira, pues la Harden suena bien. Y probamos la 18 Sound y decimos, mira, suena más fuerte, suena mejor. Y siempre pensamos que lo que suena más fuerte es mejor. Y no, en realidad es de que el ohmeaje de la 18 Sound pues lo bajan un poquito precisamente para competir. Así de sencillo. Entonces tampoco se dejen guiar por eso. No porque suene más fuerte va a ser mejor. No, tienen que fijarse en otras características, ¿no? O sea, a lo mejor igualando el volumen del amplificador y poniendo las dos a que suenen igual, ahí sí compárala. ¿Cuál suena mejor? Y te vas a dar cuenta que suenan casi igual. Entonces, yo les recomiendo más comprar una marca nacional, pues existen muchas marcas nacionales que compiten con las profesionales y vamos, es que son casi lo mismo, hacen unos clones perfectos. Ahora ya en cada uno de sus países seguramente existirán clones que son muy similares a las originales, entonces yo les recomiendo más comprar una marca nacional antes que comprar una bocina de marca. La verdad es que se ahorra muchísimo dinero y el rendimiento es casi lo mismo. Además que si queremos los componentes originales para reparar una bocina de marca, sale carísimo, sale casi tanto como la bocina. En cambio, reparar una marca nacional sale muy económico. Entonces, digamos, es una por otra. Si nosotros trabajamos sin mucha tralla, o sea, que lo que queremos es calidad y va a estar la bocina situada en un lugar donde pues no requiere de tanto volumen ni tanta tralla, pues entonces sí, mete una original, ¿no? Te va a durar muchísimo tiempo. Pero si lo quieres para trabajo de verdad y lo que es la tralla, no te recomiendo una original. Siempre están fallando y cuando hay que repararla sale bien caro. Y al final terminas poniéndole componentes nacionales, o sea que tienes una bocina de marca, pero con una bobina nacional, o sea que al final está sonando como una nacional, ¿no? Y simplemente el cascarón ya es una Vital Pro carísima. Pero le metes una bobina de 2 centavos, pues a eso va a sonar, ¿no? Entonces, no es por ahí la cosa. Bueno, es mi recomendación, ¿no? Ya cada quien decide lo que quiere, ¿no? Y lo que quiere meter en su sistema. También otra pregunta bien frecuente es si se daña un amplificador si no respetamos los ohms. Pues sí y no. O sea, depende del amplificador, ¿no? Hay algunos que soportan más que otros. ¿Se han preguntado si varía la impedancia de una bocina al cambiar la temperatura? O sea, si yo aumento la temperatura, vamos, que me voy a trabajar a un lugar donde las temperaturas son de 40 grados o más, ¿le afecta a la bobina de alguna manera? O sea, ¿llega a repercutir? O imagínense que me voy a un lugar donde las temperaturas están a 0 grados o a menos, o sea, -1, -2 grados. ¿Qué pasa ahí con la bobina? No me estoy refiriendo al sonido, porque el sonido sí que repercute de maneras diferentes en calor y en frío, definitivamente. De eso lo hablaremos más adelante. Pero ahora, ¿qué le pasa a la bobina? ¿Le pasa algo o sigue trabajando de la misma manera? Bueno, ahí les dejo un videito. ¿Qué pasa con una bobina trabajando a alta temperatura y a una temperatura pues óptima? Muy bien, pues aquí tenemos la impedancia de esta 18 Sound. Como pueden ver, a 18 grados tiene una impedancia de 4.8. Haremos otra medición a alta temperatura, a ver qué tal responde. Bueno, como pueden ver, aquí estamos con una temperatura muy diferente,
casi 36 grados centígrados. Y la medida es de 5.1.3 más o menos, es la variante que tiene, ¿no? De impedancia. Ahí la tiene. Esto a casi 36 grados. Entonces, como pueden ver, la temperatura sí afecta de cierta manera a la bobina, no mucho, pero vamos, a una mayor temperatura, pues la bobina tiende a dar un valor un poquito más alto, ¿vale? Para que lo sepan. Aquí tenemos la medida. Esta bocina ha estado a una temperatura de unos, ¿qué será? 21 grados centígrados, más o menos, temperatura ambiente, ¿vale? Y esa es la medida que nos da. Y aquí tenemos la bocina, que ha estado a más o menos 36 grados de temperatura, ¿vale? Como pueden ver, es un poquito más alta. Bueno, ahora una pregunta que es muy frecuente. ¿Cuántas bocinas puedo conectar a un amplificador? Bueno, eso es bien sencillo. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es la potencia de la bocina y la impedancia. Al igual la potencia del amplificador y la impedancia de trabajo del mismo, porque dependiendo de la impedancia que manejemos es el número de bocinas que vamos a poder conectar. Pues depende de la bocina, de qué potencia esté manejando, y del amplificador igualmente, qué potencia esté manejando, porque eso es lo que nos va a permitir decidir cuántas bocinas le vamos a conectar. Como les comento, si lo queremos llevar al límite al amplificador, pues perfectamente puede levantar 8 bocinas, 4 por lado, sin problema. Pero nos arriesgamos a que el amplificador se caliente y que en algún momento pues se queme, ¿no? Entonces, ya lo saben. Bueno, ¿cuántas bocinas de este tipo de 18 Sound podemos conectar a un amplificador? Bueno, pues depende del amplificador que vayamos a usar, ¿no? En este caso, aquí nos dice que este tiene una potencia de 300 watts RMS, ¿vale? Pongamos que le vamos a conectar un Backstage Pro 40, ¿vale? Aquí tenemos las especificaciones. Y nos dice que a 4 ohms es capaz de reproducir 1350 watts. Más o menos haciendo un cálculo, se pueden conectar 4 bocinas 18 Sound por canal. Bueno, pero 4 bocinas entre comillas, porque si bien lo saben, no se recomienda llevar al límite de carga al amplificador. Es decir, o sea, si esto está aguantando 4 bocinas por lado, yo recomendaría que colocaran solamente 2. Podrían ser 2 15 o 2 18, pero no les recomendaría cargarlo tanto, ¿vale? Con tanta bocina. O sea, no está, un amplificador no es tan eficiente como para mover tanto. Que bueno, si nos ponemos a ver un poquito de historia, pues es bien sabido que en sonidos, o sea, en esta industria del sonido, muchas veces conectaban hasta 8 bocinas por lado. Y con un QSC MX 1500, o sea, que tampoco, ¿no? O sea, de que se puede, y las va a levantar. E incluso si le pusiéramos 8 de estas por lado, el Pro 40 las levanta, sin problema. Pero el problema va a estar en el calentamiento que va a tener, en cuánto vamos a esforzar el amplificador. Entonces, mi recomendación es no llevar al límite al amplificador. O sea, si podemos trabajar únicamente con 2 por canal, está perfecto. O sea, estas 4 estarían bien para un Pro 40, pero nada más, así. Y no haría falta subirle tanto volumen al amplificador. Por lo tanto, el amplificador estaría trabajando en óptimas condiciones. Estaría trabajando a 4 ohms, porque si esto lo unimos con esto, en paralelo, estarían trabajando a 4 ohms. Entonces a 4 ohms por canal estaría dando, vamos, un rendimiento excelente. El amplificador no se calentaría y pues yo creo que sería lo ideal, ¿no? Bueno, la mayoría de las bocinas de audio profesional vienen a 8 ohms y eso es precisamente para hacer una configuración de serie paralelo. Normalmente es en paralelo porque tenemos 2 bocinas de 8 y lo que hacemos es unirlas en paralelo para que baje a 4 ohms y así tener una carga de trabajo óptima. Pero imagínense que queremos conectar, no sé, unas 8 o 10 bocinas. ¿Se puede? Claro que se puede, siempre que el amplificador las aguante. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos bocinas muy potentes, pues vamos a superar la potencia del amplificador. Eso no afecta mucho porque a lo mejor el amplificador no las puede mover, pero vamos, sí que va a trabajar. O sea, sí de alguna manera va a intentar moverlas, ¿no? Aunque no pueda satisfacer la potencia
de esas bocinas. Ahora, en el caso contrario, si tuviéramos un amplificador muy grande y tenemos bocinas poco potentes, pues bueno, ahí tendríamos que tener cuidado de no subir tanto al amplificador, porque entonces nos vamos a volar todas las bocinas, que de hecho es la mejor manera de trabajar, que el amplificador sea más potente que la bocina y así regular el amplificador de tal manera que no le exijamos tanto, ¿vale? Que esté trabajando de manera holgada y relajada. Digamos que esa es la mejor manera. Pero pues sabemos que no siempre se aplica de esa manera, ¿no? Normalmente casi siempre tenemos bocinas más potentes que un amplificador. Pero bueno, como les digo, no está mal. O sea, el amplificador sí puede moverlas. Lo que pasa es de que le vamos a exigir demasiado. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues el amplificador simplemente se va a calentar y va a entrar en protección y se va a apagar, ¿no? En el mejor de los casos. Si no, se quema directamente, no aguanta y se quema. Pero esos son los dos factores que hay que tener en cuenta siempre, la potencia y el ohmeaje. Pero se puede trabajar perfectamente a 8 ohms. De hecho, trabajar a 8 ohms para el amplificador es todavía mejor. ¿Por qué? Porque se va a calentar menos, ¿vale? Esa es una manera de trabajo estupenda. Lo malo es de que no estamos sacándole todo el jugo a ese amplificador. Vamos, le estamos quitando casi la mitad de la potencia que puede reproducir. Pero, bueno, es una por otra, ¿no? A mayor potencia que le exijamos al amplificador, más se va a calentar, ¿vale? Por ejemplo, hay amplificadores que trabajan perfectamente a 2 ohms. Y sí, es una potencia de trabajo en algunos amplificadores muy estable, pero no en todos. Algunos dicen que sí trabajan a 2 ohms y cuando le metemos la carga a 2 ohms, eso parece un asador. O sea, podemos asar carne arriba del amplificador porque se calienta de tal manera que vamos, que es un horno. Entonces, bueno, ahí ya ustedes deciden la carga de operación que quieren, ¿no? Una pregunta frecuente que me hacen es, tengo un amplificador que trabaja a 8 ohms. ¿Qué pasa si le conecto una bocina de 6, ¿no? O una bocina de 4. ¿Puede trabajar o se quema? Pues la respuesta es que sí puede trabajar a ese ohmeaje. Pero bueno, ya saben que si el amplificador es de 8 ohms o de 6 y le conectamos un altavoz con una impedancia más baja, pues lo que vamos a hacer es calentar el amplificador. Vamos, lo podemos dañar si lo trabajamos a mucha potencia o en periodos largos. Ahí sí se puede dañar el amplificador, ¿vale? Pero sí que se puede trabajar. Lo que yo siempre les recomiendo es, o sea, si no tienen de otra opción más que conectar esas bocinas, por ejemplo, unas bocinas de 4 en un amplificador que solamente trabaja a 8 ohms o a 6 y no hay de otra, conéctenlas, pero no lo trabajen a máxima potencia porque ahí sí van a quemar el amplificador, ¿vale? Pero sí que lo pueden trabajar y a lo mejor a la mitad lo pueden llegar a trabajar bien. Y obviamente cuidando la temperatura del amplificador, pero sí que se puede trabajar. Vamos, muchos hemos trabajado amplificadores que en teoría no soportaban 2 ohms y le hemos metido carga de 2 ohms o incluso hasta de menos, ¿no? Y lo hemos trabajado y arreándole duro al amplificador. Y bueno, funcionaba, ¿no? O sea, sí llegaba a funcionar y también se llegaba a quemar, ¿no? Pero bueno, de que se puede porque se ha hecho por mucho tiempo. No está bien hacerlo porque, bueno, hacemos que el amplificador trabaje de más. O sea, el amplificador sufre al trabajar a un ohmeaje tan bajo. Entonces, pues se puede hacer, claro que se puede hacer, porque todos lo hemos hecho. Vamos, ¿quién no le ha metido un amplificador de casa que en teoría aguanta 6 ohms y conectándole 3, 4 bocinas por canal y le subes y suena? Claro que suena. Vamos, algunos modelos avanzados o de los modernos, pues entraban en protección y se apagaban. O sea, ya no te dejaban trabajar. Pero algunos otros, pues te aguantaban la tralla hasta que se quemara. Definitivamente. O sea, no había de otra. Ahí de repente decías, uy, dejó de sonar. Pues sí, ya le acabas de quemar la salida al amplificador. Y ni modo, a cambiar todos los transistores, ¿no? Porque le dimos tal tralla que se quemaron. Pero de que se puede, se puede. O sea, yo siempre digo, o sea, si no te queda de otra, conéctalo. Pero no le subas tanto. O sea, trata de trabajarlo a un nivel óptimo donde el amplificador notes que no se calienta tanto.
Pero de que puedes conectarlo, claro que puedes, ¿no? Todos lo hemos hecho. ¿Quién no se ha quemado los amplificadores haciendo eso? Y además es que es la mejor manera de aprender, estropeando las cosas. Pero bueno, si me lo preguntan, obvio que no se puede conectar, o sea, no se debe de conectar. Lo mejor es tener una bocina que trabaje al mismo ohmeaje del amplificador. Si el amplificador te marca que trabaja con 4 ohms, pues conéctale un altavoz de 4. No le conectes uno de 8 o uno de 2. O sea, no es la manera óptima de trabajarlo. Pero pues bueno, de que se puede, se puede. O sea, se puede conectar más ohms o menos ohms a un amplificador y va a trabajar. Ahora, de que trabaje bien, quién sabe, ¿no? Hay amplificadores que sí que aguantan mucha tralla, ¿no? Y que bueno, te permiten hacer conexiones que no se deberían de hacer. Pero bueno, no son todos. Y normalmente los caseros, esos sí no aguantan mucho, ¿eh? Esos te aguantarán un rato y entran en protección o se queman. Ahora un amplificador profesional, si es verdaderamente bueno y es de batalla, pues sí lo puedes bajar bastante de ohms y te va a aguantar, ¿eh? La verdad es que te va a aguantar bastante. A lo mejor te aguanta todo un evento de 6, 8 horas, te lo aguanta, va a terminar hirviendo, o sea, ahí al final del evento vas a poder poner una carne asada y comer de lo que se va a calentar. Pero bueno, si es un amplificador robusto, lo aguanta sin problema. Pero eso sí, no es la mejor manera de trabajar. No lo hagan, que después se pueden arrepentir. Tienen un amplificador que dicen, este amplificador sí aguanta, yo le he metido y aguanta bien, y de repente en algún evento te deja colgado, porque claro, el amplificador ya lleva mucho tiempo sufriendo y en algún momento va a decir, adiós, hasta aquí llegué. Entonces, ahí depende de cada persona, ¿no? Hay personas que cada evento queman un amplificador. Entonces, bueno, pues ya depende del bolsillo de cada persona, ¿no? A mí me gusta más trabajar de una manera holgada y así el amplificador lo tengo por mucho tiempo, ¿vale? Porque, vamos, el que cuida su equipo, cuida el bolsillo. Ahí también les dejo ese consejillo, ¿eh? Bueno, ahora sí entramos en materia, ¿vale? Vamos a ver lo que son los arreglos en serie, en paralelo y serie paralelo. Vamos a comenzar con el arreglo en paralelo, que es el más común, vamos, es el que casi todo mundo ocupa para audio profesional. Bueno, entonces ahí en su pantalla les va a aparecer lo que es la formulita, y esto nos dice que es la suma de los inversos de las impedancias es igual al inverso de la impedancia total, ¿vale? Ahí tenemos la formulita. Pero bueno, por ejemplo, si todas las bocinas son del mismo ohmeaje, es tan fácil como ir restando. Les voy a poner el ejemplo más fácil. Tenemos dos bocinas de 8. Las unimos en paralelo y nos da 4. Así de sencillo. Le sumamos otras dos, pues ya bajó a 2 ohms. O sea, es así de simple, ¿vale? Pero esa formulita de los inversos aplica si tenemos impedancias diferentes. Si tenemos una de 5, tenemos una de 8, tenemos una de 6, ya no aplica esa manera de hacer la resta, sino que ahí sí tenemos que irnos con la fórmula de los inversos. Bueno, y ahora les dejo un videito para que se den cuenta de cómo se conecta ese arreglo y cómo suena. El arreglo en paralelo. Esto consiste en las salidas del amplificador, así como están, positivo, negativo, entran a la primera, positivo, negativo, y de aquí un puente a la segunda, positivo, negativo. Igual si tenemos más bocinas, pues se van uniendo así, positivo, negativo. El amplificador sale el positivo y entra el positivo de aquí. Y de aquí el negativo al negativo de aquí. Ahí ya tenemos conectada la primera. Ahora, para conectar la segunda, simplemente unos puentes de la primera a la segunda. Esto sería de la siguiente manera. Sale del positivo y entra el positivo de la segunda. Sale del negativo y entra a la segunda, ¿vale? Como pueden ver, es muy sencillo. Ahora vamos a ver qué ohmeaje tiene. Recuerdan que cada una de estas es de 5 ohms. En el arreglo anterior se sumaban los ohmios, ¿vale? Porque estaban en serie.
pero en este caso se van a restar, que más o menos nos tenemos que aproximar a un ohmiaje de 2.5, más o menos. Ahí está, miren, 2.7, 2.6, más o menos, que ya sabemos que nunca es exacto. En papel se ve muy bonito, pero en la realidad pues es muy diferente, entre 2.5, 2.6 hasta 2.7. Pero lo que quiero que vean es de que el ohmiaje en este arreglo se resta. Pero pues ya saben, al tener una impedancia más baja, pues ganamos en potencia. Bueno, pues ahí tenemos el arreglo, vamos a ver qué tal funciona. Como pueden ver, al mismo volumen que el arreglo anterior, este suena pues el doble de fuerte. Fíjense, sin modificar el volumen, voy a hacer el otro arreglo. Fíjense, aquí el negativo, aquí el positivo y un puente entre ellas. Ahora fíjense que el volumen va a bajar a la mitad porque estamos aumentando la impedancia, o sea, tiene más resistencia el amplificador, por lo tanto el volumen se va pues más o menos a la mitad. Miren. ¿Vale? Muy bien, pues ahora vamos con el arreglo en serie. Este arreglo es muy común verlo en sistemas de perifoneo. Por ejemplo, en escuelas donde conectan todo un circuito de altavoces y ahí se suele conectar en serie. Y eso es por comodidad, más que nada para los instaladores, porque ocupan muy poco cableado y es muy fácil la conexión. Y bueno, ahora ahí en sus pantallas les va a aparecer lo que es la fórmula y como pueden ver la fórmula es bien sencilla. Es simplemente ir sumando todas las impedancias, así de sencillo. Muy bien, pues ahora les voy a dejar un videito para que se fijen cómo se conecta ese arreglo y cómo suena. Como pueden ver en el diagrama, estas son las conexiones en serie, lo cual significa que este negativo va directamente al amplificador, este positivo directamente al amplificador y de ahí hacemos un puente de negativo a positivo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Tenemos para empezar que cada bocina es de 5 ohms. Entonces, ¿cómo vamos a unir esto? Como les dije, sale del amplificador y entra al positivo de la primera bocina. Ahora el negativo del amplificador al negativo de la segunda bocina. Ahí lo tenemos. Y ahora simplemente un puente de esta con esta. Unimos el negativo de la primera con el positivo de la segunda. Ahora vamos a ver qué ohmiaje tenemos a la salida. Fíjense las conexiones cómo quedaron. ¿Vale? Así. Es muy sencillo. Estos van al amplificador y entre ellas se unen. Entonces tenemos aquí el negativo, aquí el positivo. Y vamos a ver qué lectura nos da. Tiene que darnos algo muy cercano a 10 ohms. Fíjense. Ahí está. 10 ohms. Porque recuerden que en conexiones en serie se suma el ohmiaje de cada bocina. Si esta tenía 5, bueno, pues 5 más 5 son 10, ¿vale? Entonces vamos a conectarlo a ver si esto funciona correctamente. Y le subimos. ¿Vale? Ahí está. Como pueden ver es muy fácil. Bueno, y ahora vamos con el último arreglo, que la verdad es poco común verlo, pero se ocupa muchísimo, por ejemplo, para las pantallas o los gabinetes de guitarra. O sea, cuando es un 4x12, normalmente siempre viene conectado en serie paralelo. Entonces ahí en sus pantallas les está apareciendo lo que es la fórmula, y como pueden ver, para este arreglo se conjugan las fórmulas. Primero se suman los arreglos en serie y luego se aplica la fórmula de los arreglos en paralelo. Ahí tienen las fórmulas, como pueden ver no son muy complicadas, la verdad es que es un arreglo bastante sencillo. Bueno, pues ahora les dejo un video para que se fijen cómo se conecta este arreglo y cómo suena. Muy bien, ahora sí vamos con el último arreglo, que es el serie paralelo. Que bueno, esto como su nombre lo indica, es un arreglo en serie con estos dos y en paralelo, que une los dos arreglos, ¿vale? Entonces esto es muy fácil.
Lo primero que vamos a hacer es hacer el arreglo en serie como tal y después ya lo unimos en paralelo con esto, ¿vale? Para que le sea más fácil. El positivo del amplificador al positivo de la primera bocina, ¿vale? El negativo del amplificador al negativo de la segunda bocina. Y simplemente unimos para hacer el arreglo en serie. Ya saben, el negativo de la primera con el positivo de la segunda. Y ahí tenemos el arreglo en serie, ¿vale? Si le damos play, ahí está, funcionando. Muy bien, ahora ¿cómo lo unimos con este? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer de este igualmente un arreglo en serie. Y para esto tomamos este positivo, este va para el amplificador. El negativo va para el amplificador, ya tenemos los dos del amplificador, ahora hay que unirlos. Y para esto utilizamos el puente que va del negativo al positivo de la segunda bocina. Y aquí ya tenemos el segundo arreglo en serie. Ahora hay que unirlo en paralelo con esto, que ahora, como bien recuerdan, el arreglo en paralelo consiste en unir todos sus positivos y todos sus negativos. Entonces vamos a unir este positivo con el positivo del amplificador, que en este caso es este, ¿vale? Y el negativo con el negativo del amplificador, ¿vale? Y ahí lo tenemos los dos arreglos en serie y en paralelo, ¿vale? Si le damos play, esto funciona. Ahí lo tienen, todos funcionando. Ahora lo interesante de esto es ver qué ohmeaje tenemos a la salida. Más o menos 4.95 ohms. Bueno, les doy un truquito para esto. En esta clase de arreglos, más o menos el ohmeaje final es el de la primera, ¿vale? Porque tengan en cuenta que aquí hay una suma, estos son todos de 5 ohms, ¿vale? Entonces aquí tenemos 10, aquí tenemos otros 10, ¿vale? Y al hacer el paralelo se restan, entonces quedamos con 5 ohms a la salida. Entonces por eso es bien importante que respeten que las bocinas sean exactamente iguales, con ohmeajes similares e igualmente que la potencia sea similar. Cada una de estas es de 400 watts RMS. Entonces la potencia se va a distribuir de manera homogénea en las 4. Ese es el truquito en este tipo de arreglos. Bueno, como hemos visto, los arreglos los hicimos con pares de bocinas, ¿vale? Siempre los hicimos en pares, en 2 y en 4. ¿Qué pasaría si hacemos un arreglo de 3? ¿Va a sonar igual o qué es lo que pasa ahí, no? Entonces, ahí les dejo un videito mostrándoles cómo se conecta y cómo suena. Ahora se preguntarán por qué no les recomiendo que el arreglo, por ejemplo, en serie paralelo o una serie o un paralelo no lo hagan con 3 bocinas. Una, porque la impedancia queda un poco extraña, ¿vale? No queda pareja. No se puede hacer un arreglo como decir, este es de 8 y este es de 8, las uno en paralelo y me quedan de 4. O viceversa, ¿no? Por ejemplo, que son de 4, estas son de 4, las uno en serie y me quedan de 8. Pues no, al incluir un tercer elemento, pues la impedancia queda extraña. Y otra de las cuestiones por lo cual yo no recomiendo hacerlo con 3 bocinas es porque la que esté en serie va a sonar a la mitad de las que estén en paralelo, por ejemplo. Fíjense, vamos a unir estas dos en serie y esta en paralelo y esta va a sonar más fuerte que las dos, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Ahí tenemos, este es el arreglo en serie de las dos. Ahí está, si le doy play, esto funciona. Ahí está. Ahora vamos a incluir este tercer altavoz, pero en paralelo. Y para esto es, ya saben,
del positivo del amplificador al positivo de la bocina. Del negativo del que va al amplificador al negativo. Vale, ahí está. Y esto funciona. Ahí está. Ustedes no lo pueden escuchar, pero este suena más que estas dos. ¿Vale? Bueno, no sé si la cámara lo captó, pero imagínense, o sea, estamos con dos bocinas y suenan menos que una. O sea, es increíble, ¿no? O sea, esa es la desventaja de este arreglo al hacerlo con tres, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que si van a hacer un arreglo serie o paralelo, o en este caso que es un serie paralelo, no lo hagan con tres bocinas, o lo hagan con dos, o que lo hagan con cuatro, o que lo hagan con ocho, pero siempre con números pares. Y ahora estaría bien ver cómo quedó la impedancia. Desconectamos del amplificador y vamos a ver qué medida nos da. A ver, yo creo que ahí se ve. Sí, ahí lo pueden ver. Fíjense qué medida más rara. 3.6. Pues es que ni a 4 llega. 3.4. 3.5. O sea, es lo que les digo. Es una medida bien rara. ¿Vale? Por lo cual, pues no es un arreglo recomendado con 3 altavoces. Siempre con 2, con 4, con 8. ¿Vale? Ya lo saben. Ahora bien, se preguntarán, ¿este tipo de arreglo con 3 bocinas, cuándo se puede hacer? Bueno, imagínense que esta bocina tiene una sensibilidad menor. Imagínense que estas son de 100 y que esta es, pues no sé, de 97 decibeles. O sea, que está a la mitad de estas. En este caso, ahí sí funcionaría, porque estas al tener más sensibilidad, suman su potencia e igualarían a este, que es de menor sensibilidad. Ahí sí funcionaría. Pero en este caso, como las 3 bocinas son iguales, pues son de la misma sensibilidad. Entonces, al momento de sumar, pues no suman de la misma manera, ¿vale? Eso que quede bien claro, porque, o sea, no es nada más, pues voy a hacer un arreglo para que me dé tanto ohmiaje. Pues sí, o sea, sí, está bien la teoría, pero también tienes que ver qué bocina vas a colocar. A lo mejor son 3 bocinas diferentes, con potencias diferentes y con ohmiajes diferentes. Entonces imagínate la combinación que se va a hacer. Eso ténganlo muy en cuenta. O sea, al momento de hacer arreglos, traten de que sus bocinas sean igualitas, ¿vale? La misma potencia, la misma bocina en general. Pero en el caso de que, bueno, pues no se pueda y que tengan que colocar, en este caso, por ejemplo, que quieran colocar en un bafle 3 bocinas, pero que tienen diferente potencia y diferentes ohmiajes, pues bueno, ya saben a lo que se atienen, ¿no? O sea que la impedancia final pues va a ser un poco extraña. No significa que esté mal, porque si está dentro del rango de los 2 a 8 ohms, que a lo mejor un amplificador trabaja, pues estará bien, ¿no? En este caso aquí teníamos que con esta configuración 3,5 ohms, bueno, pues más o menos, ¿no? O sea, si el amplificador trabaja 2 ohms, pues perfectamente va a trabajar. Pero con esta configuración de las 3 bocinas iguales, pues ya saben que esta va a sonar más que esas dos. Entonces, pues como que no conviene. Casi sería mejor ponerlas todas en paralelo, aunque nos baje a 2 ohms o un poco menos de 2 ohms, pero bueno, por lo menos trabajarían todas al parejo, ¿no? Trabajarían igual. Entonces eso para que lo sepan, ¿vale? O sea, no es de que no se pueda hacer este tipo de arreglo con 3 bocinas, pero sí que tienen que tener en cuenta a qué bocina van a colocar en paralelo y a cuáles en serie. Entonces ya lo saben, simplemente es experimentar. Y con las herramientas que tienen, si tienen un multímetro, si tienen resistencias, pues bueno, a lo mejor pueden atenuar un poquito esta para que iguale a las bocinas, no sé, se pueden hacer varios inventos, ¿no? Para llegar a un equilibrio entre las 3, ¿vale? Pero eso ya sería cosa de su cosecha, ¿no? En el caso de que sean bocinas diferentes, pues bueno, sería colocarle a lo mejor una resistencia a una, otra resistencia a otra y hasta llegar a un equilibrio. Bueno, entonces ya lo saben, ahí les dejo el tip, espero que les sea de utilidad. Bueno, ahora se preguntarán, ¿qué arreglo es mejor que el otro? ¿Qué arreglo suena más que el otro?
Digamos que son para diferentes aplicaciones, pero bueno, en general, para los arreglos en paralelo la resistencia baja y la potencia aumenta, o sea que es continua. Y en serie la resistencia aumenta y la potencia se reparte entre todos los altavoces, por lo cual disminuye. Entonces, digamos que si lo que queremos es más potencia, pues obviamente en paralelo, porque la impedancia va bajando. Pero si lo que queremos es conectar muchas bocinas, o sea, una cobertura como por ejemplo en una escuela para un perifoneo, pues el arreglo en serie es el ideal. Ahora, el arreglo serie paralelo es muy común verlo en los stacks estos de guitarra, en los gabinetes estos que son de 4x12. Es súper común ver ese. Y en algunos gabinetes de bajos de estos que son 8x10 pulgadas, pues es la única manera de hacer esa conexión, ¿no? Tienen que hacer conexión serie paralelo, si no los ohms, ahí se volverían locos. Vamos, para llegar a un ohmeaje de operación de trabajo de un amplificador, forzosamente tienen que hacer un arreglo serie paralelo para conectar tantas bocinas. Entonces ahí está, depende de cada necesidad. Ahora, alguna de las desventajas de estos arreglos, por ejemplo, cuando se nos quema una bocina. En un arreglo en serie, si se llega a quemar una bocina, deja de sonar todo el arreglo. Y por ende el amplificador, adiós, se quema. Digamos que esa es la desventaja de ese arreglo. Ahora en el de serie paralelo, por ejemplo, si una bocina se quema, pues deja de sonar el arreglo que está en serie. Ese deja de sonar. Únicamente queda sonando el arreglo que está en paralelo. Ese sí sigue sonando. Digamos que es una por otra, ¿no? Si conectamos muchas bocinas, casi que lo mejor es hacer el arreglo serie paralelo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Si se nos llega a quemar una bocina, bueno, pues que al menos uno de los arreglos, en este caso el de paralelo, pues siga sonando y así el amplificador pues no se quema. Y bueno, una de las desventajas del arreglo en paralelo es de que al bajar tanto la impedancia, pues como ya lo repetimos, el amplificador trabaja más y por ende puede calentarse y quemarse. Bueno, y ahora las ventajas de cada arreglo. Bueno, al trabajar en serie, pues la verdad es que es una manera bien fácil de conectar, ¿no? O sea, se ahorra muchísimo cableado para una instalación fija. Las ventajas de un arreglo en serie paralelo es de que acopla muy bien las impedancias de las bocinas. En el caso de que tengamos muchas bocinas, las acopla muy bien, o sea, llegamos a una impedancia de trabajo óptima, o sea, para cubrir nuestras necesidades. La verdad es que ese arreglo satisface muy bien esa necesidad. Y bueno, la ventaja del arreglo en paralelo es de que aprovechamos al máximo la potencia del amplificador. Ahí sí, no cabe duda, ¿no? Al bajar la impedancia, pues el amplificador suena más fuerte. Y por ende aprovechamos todo el potencial del amplificador. Vamos, le sacamos todo el jugo. Y bueno, antes que nada les voy a dejar unas recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones que te doy es de que leas las especificaciones de tu amplificador y de las bocinas que vayas a conectar. Así vas a tiro hecho. Compras tantas bocinas para ese amplificador, porque ya sabrás a qué impedancia trabaja ese amplificador y sabrás cómo vas a conectar esas bocinas para llegar a esa carga de trabajo sin dañar, ¿vale? Por eso es bien importante leer las especificaciones, porque en la etiqueta marca una cosa, pero cuando mides es otra totalmente diferente. Y normalmente una bocina de marca siempre te marca su impedancia mínima, ¿vale? A pesar de que te dice que trabaja a 8 ohms, en el manual te va a decir que su impedancia mínima a lo mejor es de 5. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta para cuando hagamos las conexiones no dañemos el amplificador, ¿vale? Es una recomendación. Bueno, ya te lo mencioné anteriormente, pero yo te recomiendo trabajar mínimo a 4 ohms. No trabajes a 2 ohms porque sí que suena más fuerte, pero el amplificador se va a llevar una joda impresionante. Imagínate un evento de unas 8 horas. El amplificador trabajando a todo y a 2 ohms. O sea, se va a calentar de una manera impresionante. O sea, digo, hay amplificadores muy buenos que sí aguantan esa carga de trabajo, pero la verdad es que mucho tiempo no te va a durar, porque el amplificador sufre. Cuando tú le conectas una carga de 2 ohms, es casi un cortocircuito, o sea, es una impedancia muy baja. Entonces yo te recomiendo que trabajes a 4 ohms, el amplificador saca buen rendimiento y no sufre tanto. Es muy común verlo en instalaciones fijas de hoteles, de restaurantes. Ahí sí se suele usar una carga de trabajo bien alta. ¿Por qué?
porque así el amplificador puede estar trabajando el día entero sin ningún problema, ¿vale? Y normalmente se trabaja a 8 ohms. Ahora, cuando hagan los arreglos en serie paralelo o serie paralelo, yo les recomiendo que siempre lo hagan en pares, o sea, en 2, en 4, en 8. No lo hagan en impares porque, como ya vimos en el video, pues suena raro. O sea, vamos, la bocina que esté en paralelo va a sonar más fuerte que las que estén en serie, aunque sean las mismas. Vamos, digamos que en un arreglo de 3, pues la carga no se reparte de manera homogénea, o sea, se reparte de una manera bien extraña. En cambio, si estamos trabajando en pares, pues la carga se reparte de manera homogénea. Por lo tanto, pues todas las bocinas suenan igual. Por eso les recomiendo que los arreglos siempre trabajen en pares. Aunque como ya vimos, sí se puede trabajar en impares, pero pues con ese inconveniente, ¿no? De que una va a sonar más bajito o más fuerte que las demás. Entonces, pues ahí los dejo a su consideración. Pero de que se puede, se puede. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí dejamos el video. Fue un poquito largo, pero la verdad es que abarcamos muchísimos temas, hay muchísima información de muchísimo valor, ¿vale? La verdad es que este video les va a servir muchísimo. Para los que están empezando y no saben cómo conectar los altavoces, bueno, pues ahí están los ejemplos. La verdad es que este video es de mucho valor. Entonces, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el video. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video y obviamente vean todos los comerciales que así me ayudan muchísimo para que siga creciendo este canal y cada vez haya un contenido de mejor calidad, ¿vale? Entonces hasta aquí el video, nos vemos para el siguiente.